Ahora el señor Moya. Muchísimas gracias y aprovechar ahora públicamente para felicitarle, señora presidenta, por su cargo. Bien, respecto al informe de indultos, la primera de las cuestiones que nos suscita, que en parte pues, la compareciente nos ha clarificado, es esta sistematización que se hace de las categorías de delitos. Por lo que nos ha explicado básicamente una sistemática en la cual, ya le digo, y vamos a desarrollar, en la cual no estamos de acuerdo, no nos parece de acorde, no nos parece ajustada. Claro, usted nos dice que ello se debe al trato informático, a la plantilla del sistema informático que existe. Pues bueno, si nos permite, vamos a hacer también una serie de proposiciones, siempre pues, de manera proactiva para mejorar esta sistematización. Hasta cierto punto entendemos que un dato que sería especialmente interesante sería conocer el porcentaje de indultos concedidos sobre el total de condenas solicitadas en el indulto. En segundo lugar, entenderíamos también especialmente interesante introducir el dato que pudiéramos conocer que miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, autonómicos, municipales, también reciben esta medida de gracia y en qué porcentaje de las solicitadas les son concedidas. Y en el mismo sentido, también nos gustaría saber qué porcentaje de solicitantes de indultos se encuentran las personas que son o han sido o han ostentado un cargo de responsabilidad pública. En cuanto a la interpretación del mayor porcentaje de indultos femeninos, hemos escuchado que lo valoraban en función a la menor gravedad de los delitos cometidos por mujeres. No dudamos que es un dato probablemente es cierto, pero tal vez también lo podríamos interpretar a partir de un reflejo de la sociedad patriarcal en la que nos encontramos. En cuanto a los factores de conceder el indulto, nos ha dicho que se valoran especialmente pues, la dependencia familiar, la responsabilidad familiar de la persona solicitante, y entendemos que si el gran número de indultos femeninos, que probablemente no corresponde con el porcentaje de mujeres que lo han solicitado, probablemente ello se debe pues, a un reflejo de esta sociedad patriarcal en la que estamos, que cargan las responsabilidades familiares en la mujer. Por otro lado, también, pues sí, lamentar, y nos gustaría que nos diera una explicación por qué si esta necesidad de presentar el informe que ha venido a presentarnos hoy, la preceptividad entra en vigor en junio del 2015, porque han tardado 2 años en facilitar este informe. Y ya lo sé que nos dirá que es porque el Gobierno ha estado durante 1 año en funciones, pero tal vez es un matiz que podremos soslayar, y en lo cual pues, ya le adelanto que no se lo vamos a aceptar como excusa. También respecto a la ausencia de concesión del indulto, es cierto que esta ley 1870 no obliga a que sea justificada la concesión de esta medida de gracia. Sí que es cierto que en el 2013 el Tribunal Supremo exige expresar las razones de justicia, equidad o utilidad pública por lo cual se concede esta medida de gracia, pero también lamentamos que al fin lo que ha hecho el Gobierno es sencillamente solucionarlo con una coletilla fija, con un corta y pega que encontramos al final de cada concesión de medida de indulto, por la cual pues sencillamente el Gobierno dice literalmente, estimando que atendiendo las circunstancias del condenado o la condenada concurren razones de justicia y de equidad. Entendemos que más allá de esta fórmula genérica, y en ello vamos a incidir en la reforma de la ley de indultos, pues entendemos que sí que se debería expresar fundamentadamente qué razones de justicia, equidad o conveniencia pública se han aplicado, se han considerado en la concesión de cada uno de los indultos. Por otro lado, el número de indultos. En las estadísticas que usted nos presenta, efectivamente el número de indultos ha bajado notablemente, 27 indultos en el año 2016, mientras que en el 2015 tenemos 73, 72 en el 14, 190 en el 13, 501 en el 2012. Nos gustaría que nos expresara el porqué este descenso de número de indultos paulatinamente a lo largo de los años, y también que nos desmintiera la interpretación que damos nosotros, puesto que es evidente que desde el año 2014 el tema de los indultos es recurrente en todas y cada una de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Entendemos que el tema de los indultos ya es un tema que causa cierta repercusión social, que causa cierto debate social, cierta alarma, y francamente nosotros pensamos que el número de indultos ha ido reduciendo precisamente para evitar esta alarma social que causan esta concesión de indultos. Corríjanos, por favor. Respecto, como antes le he comentado, en el año 2016 efectivamente baja cuantitativamente el número de indultos. El Gobierno no presenta el informe preceptivo y el Gobierno evidentemente es un Gobierno que está
está en funciones, que está interino. Sin embargo, lo que sí que llama poderosamente la atención es que hay una tradición que no se rompe en el año 2016. No se rompe esta tradición y a pesar de que el Gobierno está interino, durante la Semana Santa indulta 13. 13 de los 15 indultos son realizados durante la Semana Santa. En una larga, antiquísima tradición, pues Semana Santa, a pesar de un Gobierno interino, pues otorga estos indultos, la mayoría de ellos que atienden a peticiones promovidas por cofradías, como es el caso de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid, que solicita el indulto de un hombre que estafó durante años a un socio y amigo por importe de 250.000 euros. La misma cofradía también que la vemos cada año proponiendo indultos y también cada año vemos cómo estos indultos siguen adelante durante la Semana Santa. Quisiéramos saber si le parece razonable este enorme de porcentaje de indultos en los años 2016 y 2017 realizados a instancias, a petición de cofradías católicas. Y aún más, cómo este ejercicio de política de indultos en un Estado laico como es el Estado español, pues siga relacionándose de manera directa y vinculante vinculado a una confesión religiosa concreta. Por otro lado, indultos vinculados a casos de corrupción. La sistemática que usted nos ha trazado, justificada en este trato informático, efectivamente habla de delitos contra la administración pública y no existe una sistematización de los delitos relacionados con la corrupción. Y usted nos dice, como en su momento nos dijo el ministro, que no se ha indultado en el año 16 a ninguna persona condenada por delito de corrupción. En su momento ya se lo dijimos al ministro, no estamos en absoluto de acuerdo. En el año 2017, por ejemplo, en febrero del 2017, tenemos 6 empleados públicos del Ayuntamiento de Rota condenados por prevaricación continuada. Usted nos dirá, como ya nos ha dicho, que es un caso de prevaricación vinculado a unos cargos electos en los cuales los condenados no obtienen un beneficio propio, de manera que el Gobierno no lo clasifica como corrupción. De la misma manera que el ministro Gallardón en su momento también indultó a los vinculados a Unió Democràtica de Cataluña en el cas Treball por un caso de financiación ilegal de los partidos, pero puesto como no se pusieron el dinero en su bolsillo, sino que el dinero fue para el partido, no tuvieron un beneficio para sí, luego les indultamos y no cuentan las estadísticas de corrupción. Sin embargo, a ver, las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, cuando hablan de delitos de corrupción, hablan de obtener réditos privados, no de beneficio personal, sino de réditos privados. Y entendemos que esa es la verdadera corrupción, porque de otra manera, por ejemplo, no podríamos entender como corrupción la financiación ilegal de partidos políticos. Por lo tanto, de la misma manera que antes les hemos propuesto en sistemática, pues insistimos también que sería muy interesante establecer una categoría autónoma de delitos de corrupción y que fuera acorde no con el trato informático, sino con los criterios de Naciones Unidas, con los criterios de la Fiscalía Anticorrupción del artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o con los propios criterios que establece el Consejo General del Poder Judicial para establecer delitos de corrupción. De esta manera, pues, oiga, las cifras nos arrojarían 227 corruptos indultados desde el año 96. Y con el Gobierno de Rajoy, por ejemplo, podríamos contabilizar 11 indultos condenados a sujetos condenados por delitos de corrupción. Eso sí, muy lejos de los 141 corruptos indultados por Aznar o de los 65 indultados por Zapatero. Sin embargo, también a partir de sus propias estadísticas, pues quisiéramos saber si no le parece desproporcionado que el 30% de los indultos se sitúen en esta categoría de delitos contra la administración pública, categoría en la cual solo se han formulado 56 peticiones de indulto. Y también aclárenos, por favor, o sáquenos de nuestra sospecha que nos lleva a pensar que a menudo el Gobierno del Partido Popular pues quiere solucionar a través de indultos lo que no ha podido salvar a través de la justicia. Sencillamente, pues bueno, para terminar, pues aprovechando también, ya que hablamos de indulto, pues como en su momento, la semana pasada, interpelamos al Ministro de Justicia sobre un indulto que sí que entendemos que es imprescindible, atendiendo a los mismos motivos que usted nos ha anunciado para justificar las medidas de indulto, atendiendo a la gravedad, al arraigo, a la reparación del daño, a la dependencia familiar. Pues en el caso de María Ascensión López Rodríguez, la presidenta de SOS Bebés Robados de Almería, que ha sido condenada a una multa de 3.000 euros y una indemnización
indemnización de 40.000 euros, que por su situación social, por su situación económica, no podrá hacer frente y, vía artículo 53 del Código Penal, tiene todos los números para acabar en la cárcel. Demuéstrenos que no hay una justicia para pobres y una justicia para ricos, y que por el hecho de que la señora Ascensión López, que tan gran contribución ha hecho para el tema de bebés robados, como el mismo ministro reconoció la semana pasada, pues merece esta medida de indultos, y que por no tener 43.000 euros pues va a ahorrarse la cárcel. Nos gustaría saber qué estado de tramitación tiene el indulto, cuándo se prevé la resolución y qué elementos favorables valorará el Ministerio pues en la valoración de la concesión de este indulto. Y, por último, también, evidentemente, señalar la conveniencia, también por motivos humanitarios, del indulto del exedil de Jaén en Común y del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Andrés Bódalo, que, como sabe, cumple una condena de 3 años y medio por agredir a una edil del PSOE, y que además cuenta la petición de indulto con el propio apoyo del Ayuntamiento de Jódar. Señora Moro, ya termino. Y termino. Muchas gracias. Superado por algunos segundos el tiempo estipulado, pero gracias, flexibilidad en la mesa.